La palabra de Dios de este día nos hace un repaso en el libro de Josué, después de haber saltado unos capítulos sobre la conquista de Canaán en Siquem, en el lugar donde había establecido a Abraham un altar y donde Jacob había tenido esa experiencia mística. El pueblo se reúne, aprovecha Josué a repasar las hazañas que Dios hizo en el desierto, ese acompañamiento que él tuvo, y un poco suscitar la fidelidad a la alianza y la confianza en Dios. Ciertamente que habían tomado Canaán por la fuerza, pero dice Dios que era un designio de él, que no era, porque tampoco supongo que Josué quería desde el plano humano, si bien siempre la historia la conduce Dios, Dios no nos suprime ni nuestra libertad ni nuestra manera de ver el mundo. Y entonces Josué seguramente que no querría un pueblo que esté todo el día con las armas, un pueblo que sea, digamos así, como altanero o prepotente, y entonces les hace considerar su historia a la luz de Dios. Esto hace también que nosotros entendamos que Dios es el Dios de la historia, el pueblo es un pueblo caminante, la iglesia es un lugar caminante. A veces nosotros cosificamos, entonces ponemos el dogma, ponemos la moral, pero la desgajamos. ¿Dónde tenemos que entender la Biblia? En la historia viva de la iglesia. En la iglesia hay que leer la Biblia y hay que entenderla no solamente en un escritorio y con la lupa, sino en el camino vital de la iglesia. Los alemanes tienen el alemán es un idioma muy preciso, y para decir historia tienen dos palabras: historie, que sería como una historia, como una fotografía del pasado, que uno puede acceder a ella a través de testimonios o de documentos, y después tiene la expresión Geschichte, que es la historia vivida, es la historia en cuanto yo la estoy viviendo y la estoy interpretando. Y entonces tiene un condimento no menor también de la subjetividad, en el sentido subjetivo no de falso, sino de sujeto, que el sujeto siempre es una porción, uno ve la realidad según uno, y esto está bien y está mal. Está bien en el sentido de que nosotros somos seres personales y tenemos la capacidad de ver el mundo. Por eso dice Santo Tomás que de alguna manera el hombre contiene todas las cosas, porque podemos ver y pensar todo. Y por otra manera está mal, no en un sentido moral, sino en un sentido que es limitado y que a veces corremos el riesgo de encerrarnos en una cajita, nosotros diríamos en un tupper, ¿no? Entonces hacer el esfuerzo de entender nuestra historia también como la historia viva de Dios, una historia que exige un camino de fidelidad y entrega. Y en el Antiguo Testamento, cuando se plantea la entrega del pueblo, siempre se repasa la entrega de Dios. Un vestigio tenemos en el Evangelio de hoy, que empezamos con Mateo el capítulo 19, terminamos el capítulo 18, que era el discurso eclesiástico, y acá San Mateo refiere el tema que le preguntaron los discípulos a Jesús del divorcio. No le preguntan si es lícito el divorcio porque había divorcio. El tema le preguntan es si es por cualquier cosa. Había dos interpretaciones. Una, salvo en caso de adulterio solamente, y la otra, interpretación más laxa, por cualquier cosa. La señora no había tendido bien la ropa, chao, me voy, divorcio. Y Jesús dice, no, al principio no fue así. Al principio Dios hizo que fueran los dos una sola carne. Es decir, Jesús hace un tiro por elevación, supera la casuística. ¿Por qué me puedo divorciar? No, recuerda las exigencias del amor. El amor es para siempre. Por eso cuando Pedro dice esto de entonces no conviene casarse, Jesús hace la referencia al tema del celibato por el reino de los cielos. De ahí que en la tradición de la Iglesia siempre la valoración del matrimonio viene ligada a la valoración de la vocación y viceversa. Cuando el matrimonio va para arriba, la vocación va para arriba, sacerdotal, de vida apostólica, etcétera, porque son las exigencias del amor. Ante al primer fracaso, ante la primera debilidad, uno no tiene que bajar los brazos, no tiene que aflojar. Por eso Jesús, más que centrarse en la casuística, se centra en la centralidad del vínculo y en lo definitivo del amor, que movió a los santos en todos los aspectos de la vida, en su entrega religiosa y en su vivencia. Y por último, estamos celebrando la misa de memoria libre de San Roque. San Roque
no se sabe exactamente cuándo nació y no se sabe exactamente cuándo murió. La tradición más duradera dice que murió en Italia. Un estudio más reciente dice que murió donde nació, en Montpellier, que era la Occitania. En la época que él nació estaba bajo el reinado de Aragón. En la Occitania es la zona entre Francia y España que se habla el catalán, por eso originalmente San Roque, que como decía la reseña del librito que leímos antes de la misa, fue milagrosamente cuidado y curado por un perrito en un bosque, el que se dedicó tanto a atender fundamentalmente a los enfermos de peste. Por eso es patrono de los peregrinos y va vestido como un peregrino de Santiago de Compostela. Por eso también es patrono de los enfermeros y por eso es invocado, como lo hacíamos en la oración de la misa, para la salud del alma y del cuerpo. Le vamos a pedir a San Roque que también él, por las exigencias del amor, no tuvo miedo a entregar su vida, a caminar, no tuvo miedo a curar la peste. Pensemos que no había antibiótico, no había nada, sino que se consagró totalmente por el prójimo. Que la Santísima Virgen, que celebramos ayer bajo el título de la Asunción, que San Roque nos ayuden también a entender que el amor cristiano tiene exigencias que no admiten que nos saquemos del hombro la cruz, sino que la tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias. Que así sea.